Hola, mi nombre es Valeria Luengas Saiz, soy del grupo 6 de quinto semestre. Hoy voy a hablar sobre el sistema SIR, que es un modelo con enfoque matemático para comprender la propagación de enfermedades. Antes de observar el modelo, hay que considerar las siguientes cosas. La curva línea que vemos en esta gráfica va a representar la acumulación de personas infectadas por el virus. La curva verde va a representar los infectados que se curan. La curva naranja va a representar el número de gente enferma en un determinado momento. Y por último, la curva roja va a representar el número de personas que murieron. Al momento de sobreponer la imagen de casos reales de COVID en China, podemos observar que el 91% de la población es susceptible a este virus. Esto quiere decir que el 91% de la población puede contraer dicha enfermedad. También podemos observar que aproximadamente unas 80.000 personas fueron infectadas por el virus, aunque aproximadamente 70.000 personas lograron curarse. Y unas 60.000 personas fue el mayor número de gente enferma en un determinado momento. Y los infectados que murieron se mantuvieron en menos de 10.000 personas. Cabe mencionar que con estos datos y con una capacidad de sanidad de 40.000 personas, estamos en una crisis sanitaria. Sin el distanciamiento social, podemos observar que la población susceptible ahora es del 100% y que la acumulación de personas infectadas llegó hasta 90.000 casos, aunque de igual forma, aproximadamente 85.000 personas se curaron, aunque en el caso de gente enferma en un determinado momento disminuyó hasta aproximadamente unos 45.000 casos. Y el número de funciones se mantuvo menor de 10.000 casos. Y bueno, ¿qué ocurre con los casos de defunciones si no hay un distanciamiento social? Como podemos observar en la gráfica, el número de casos de defunción se ha mantenido en un caso menor de 10.000, pero justo, no disminuye. Como podemos observar, se vuelve una recta hacia el infinito, dando a entender que el número de casos de defunción no llegaría a ser cero, pero tampoco mayor a los 10.000 casos. Ahora, los hospitales cuentan con lo necesario para atender a los infectados. ¿Por qué? No, ya que como podemos observar, en la gráfica hay una crisis sanitaria. Esto se refiere a que es una situación grave e inusual con una incidencia o letalidad mayor a lo normal. Esto genera un desequilibrio en el proceso de atención, escasez de insumos críticos, personal insuficiente, daños a la salud por sobrediagnóstico o por contagio hospitalario. Entonces podemos decir que no, que los hospitales no cuentan con lo necesario para atender a todos los infectados y por eso la crisis sanitaria. Ahora, si empleamos un tratamiento médico, podemos ver que aún así la población susceptible sigue siendo del 100%. Y la acumulación de casos de personas infectadas sigue siendo de 90.000. E igual, el número de infectados que se curan se mantienen en 85.000 casos, aunque el número de gente enferma en un determinado momento llega a disminuir a un aproximado de 41.000 personas. Y los infectados que murieron se mantienen igual, en menor de 10.000, pero no siendo cero. Entonces, podemos decir que los hospitales ya cuentan con lo necesario para atender a los infectados. ¿Por qué? No, porque como aún podemos observar en la gráfica, sigue siendo una crisis sanitaria, porque nuestra capacidad de sanidad es de 40.000 personas. Entonces, aún no se cuentan con todos estos recursos para los infectados, que llegan a ver en un determinado tiempo. Además de mencionar que la acumulación de casos sigue siendo de los 90.000 personas, recalcando también que los casos de gente que se cura es de 85.000. Entonces, ¿serán necesarias otras medidas para no tener una crisis sanitaria? Sí, algunas de ellas podrían ser tener una buena higiene, lavar a menudo tus manos, evitar tocarte la boca, nariz y ojos, ya que estas son las principales entradas para contraer el virus. Evitar contacto con gente contagiada o con problemas respiratorios u otros que los hagan más vulnerables al COVID. Ahora, al emplear un distanciamiento social, podemos observar que la población susceptible sigue siendo del 100%, pero el número de casos de personas enfermas en un momento determinado disminuyó hasta 30.000 casos, aunque el número de casos acumulados y personas que se curan se mantiene igual con 90.000 casos de personas infectadas y aproximadamente 85.000 personas curadas. Y la tasa de mortalidad se sigue manteniendo menor de 10.000 casos. Y ya no estamos en crisis sanitaria. Y ahora, si empleamos una vacuna, podemos ver cómo la población susceptible de contraer el virus disminuye hasta un 50%. La acumulación de personas infectadas bajó aproximadamente a 45.000 casos.
y el número de infectados que se curan aproximadamente a 41,000. Y el número de gente que se enferma en un determinado momento bajó hasta 25,000 casos. Y el número de casos de muerte disminuye, pero muy poco. Aún así no llega a ser mayor de 1,000 casos, 10,000. Y como podemos observar, ya no hay una crisis sanitaria y el virus se puede llegar a controlar. Ahora, ¿qué repercusiones tienen estas variables con respecto a los casos activos? Como podemos observar en los cuatro casos que fueron sin distanciamiento social, con tratamiento, con distanciamiento social y con vacuna, en cada uno de estos casos el número de casos fue disminuyendo, haciendo que cada vez el virus fuera menos agresivo para la sociedad, hasta llegar a controlarlo y no seguir en crisis sanitaria y en pandemia. Conclusión. La relación que van a tener las variables para mantener la curva plana es que, como podemos observar, para que la curva se mantenga plana, debe haber un equilibrio, en donde ya no tiene altos y bajos. Esto quiere decir que las medidas que se emplearon en este caso, las variables, que van a ser el distanciamiento social, el tratamiento, vacunas y el no distanciamiento social van a hacer que la acumulación de personas infectadas, los infectados que se curan, el número de gente enferma en un determinado momento y los infectados que murieron se mantengan sin crecimiento y poco a poco vaya disminuyendo. Entonces, que en su vez de ser una función exponencial con un gran crecimiento, de alguna forma u otra se convierte en una función lineal donde se vuelve constante y vaya disminuyendo con el tiempo. La relación que tiene una función exponencial con las pandemias es que esta función se utiliza para casos donde puede crecer o decaer muy rápidamente. Entonces, en una pandemia se utiliza este tipo de funciones porque una pandemia tiene un crecimiento exponencial, o sea, demasiado rápido. Algunas recomendaciones que se pueden emplear para evitar futuras pandemias es el estar siempre informados sobre todo lo que pasa en nuestro alrededor, siempre poner primero nuestra salud y si tiene síntomas fuertes, ir a un chequeo rutinario, entre otras cosas. Gracias.